Según un estudio revelado por el Ministerio de Desarrollo Social, este año en Chile habrá cerca de 100.000 madres y padres adolescentes, más de la mitad de los casos que se registran en los estratos socioeconómicos más vulnerables. El 63% en tanto aseguró tener falta de comunicación con sus padres y otro 70% reconoció que no utilizó ningún tipo de protección durante su primera relación sexual. Vamos a conversar sobre este tema. Para eso ya estamos aquí en CNN Contigo con el doctor Ramiro Molina, el ginecólogo de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y también profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Molina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo está, señora Mirna? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por qué este aumento tan preocupante, digamos, sobre todo en los segmentos de IE, de embarazo juvenil? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo de que esta no es una gran novedad y es un tema esperable, porque los programas provenientes para prevenir el embarazo adolescente, la verdad de las cosas que no se han ejecutado en el país siguen sin ejecutarse. Las inversiones que han habido para ejecutar estos programas siguen siendo pobres. Y una vez que se tienen recursos económicos, la capacidad que tiene la administración del gobierno es siempre pobre frente al tema de cómo administrar los recursos frente a este tema. Desgraciadamente creo de que ya la información la tenemos hace prácticamente más de 30 años que estamos trabajando en este tema y lo que hoy nos mostraba el ministro Lavín en este desayuno, en el consultorio Independencia y sus comentarios al respecto de lo que ha investigado el Instituto Nacional de la Juventud es algo absolutamente esperado. De tal manera de que podríamos resumirlo en 2 o 3 palabras diciendo primero, la fecundidad adolescente en el país no ha descendido. Segundo, la fecundidad adolescente tiende a descender solamente en el grupo de 17, 18 y 19 años y desciende solamente en los estratos medios altos y altos. Sin embargo, en los estratos medios bajos y bajos, la tendencia a seguir aumentando en ese grupo de edad y algo que es mucho más grave, señora Mirna, y que yo creo de que esto es inaceptable en nuestro país. Siguen naciendo del orden de 1.000 nacidos vivos, hijos de madres de 14 años y menos. Y por lo tanto, cuando hablamos de 14 años y menos, tenemos que decir de que son guaguas haciendo otras guaguas, bebés haciendo otros bebés. Y eso es inaceptable bajo todo punto de vista, porque tiene un impacto social, un impacto médico, un impacto económico de tal magnitud que yo creo de que en un país que quiere ser desarrollado de aquí en 10 años es absolutamente inaceptable de un punto de vista ético, moral, económico, político, religioso, cultural, de tal manera de que no, definitivamente no. Doctor Ramiro, ¿qué es lo que ha fracasado? Porque claro, uno se recuerda las famosas JOCAS, uno se recuerda la cantidad de iniciativas que hubo, digamos, para generar mayor educación sexual. ¿Qué falló? Mirna, vámonos directamente a hacer críticas a las fallas. Yo diría, ¿qué es lo que es la evidencia científica? Y lo que hemos trabajado ya más de 30 años en el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, lo que hemos publicado tanto en inglés como en español, lo que nos están pidiendo a nosotros como expertos desde otros países latinoamericanos, son cosas perfectamente claras. Primero, hay que tener educación sexual, programas de educación sexual, tal como lo tiene el sector privado. El sector privado lo tiene. El sector público, que es el 70 o el 80, más el 80% de los educandos, tienen que tener educación sexual. Y educación sexual no hay. Y hoy ya tenemos una ley y por lo tanto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen que trabajar coordinadamente en esto. ¿Por qué? Porque la educación sexual sola no sirve. La educación sexual tiene que estar acompañada de servicios de salud específicos para adolescentes. ¿Por qué? Porque la educación sexual es un gran estímulo ¿a qué? A la paternidad responsable. Primero, retrasa el inicio de las vías sexuales y cuando esto se inicia, se hace con protección, ya sea con anticonceptivos de barrera o con anticonceptivos hormonales o con otro tipo de anticonceptivos.
Es decir, la información no basta. No eso basta, es lo que uno puede desprender, tiene que ¿verdad? tener información y servicios. O sea, yo creo de que eso es bombas 2-4. Ya, pero está servicios, ¿qué se refiere usted con servicios? Cuando Servicios servicio que significa yo voy al consultorio y que consigo... tiene que ir el consultorio, pero el consultorio tiene que tener características. Primero, tiene que ser un espacio realmente amigable para adolescentes. ¿No lo es en la actualidad? No lo es en la actualidad. Ha habido buenas intenciones de hacerlo. Ya. Entiendo de que habían 250.000 programados para este año, no creo que se lleguen. Yo recién acabo de estar en un consultorio periférico de nivel socioeconómico pobre hoy día en la mañana. No voy a decir cuál porque no quiero que esto se transforme en una cosa que va más allá del análisis científico, con un colega de Colombia visitando, digamos, lo que era. Y la verdad de las cosas es que cuando me muestran el espacio amigable, la manera de estructurarlo, la manera de ordenarlo, esos profesionales que están trabajando ahí, lo que les cuesta trabajar, la verdad de las cosas es que no es ni amigable, es un mal sistema, y la verdad de las cosas es que los adolescentes no van a ir a ese lugar porque no es amigable. Es decir, con difícil acceso, sin confidencialidad y sin las posibilidades de un buen seguimiento, que son los 3 elementos que se necesita para un buen sistema de atención adolescente, no existen. Bien. Y la otra cosa que te quiero comunicar, aquí los medios de comunicación tienen la tercera pata de este trípode, está dado por los medios de comunicación. No basta que haya educación sexual, no basta que haya estos buenos servicios como tiene el sector privado, sino de que los medios de comunicación tienen que estar al servicio de comunicarlo. ¿A quién? A los padres y apoderados, a la familia, a los adolescentes, y por lo tanto el medio de comunicación no solamente tiene que actuar en el momento cuando se produce el incendio, sino de que tiene que ser una comunicación permanente y que ser una contribución social al país. Doctor Ramiro, nos interesa mucho también ver cuál es la percepción que hay de los padres en este tipo de embarazos no prevenidos, por supuesto, no meditados. Le propongo que vayamos a una pausa y ya regresamos con más CNN Contigo.